Principalmente quería saber un poco una opinión genérica que puedas tener sobre lo que significa el error en la gastronomía, en general. Sí, en general todo el mundo ríe. Yo supongo que el error ya no es una exclusiva de la gastronomía, o sea, el error está en la propia vida, ¿no? Sí, desde luego. Y no somos diferentes en este sentido. Entonces, el error es bueno, porque si no te equivocas, supongo que tampoco valoras tanto cuando las cosas te salen bien, ¿no? Ya. Por ejemplo, en pastelería, el error suele suceder, sobre todo cuando no dominas una técnica. Sí. Entonces, por esto es tan importante la formación técnica del oficio. O sea, aquí vienen muchos aprendices o gente que vienen a pasar una temporada con nosotros, por lo que han visto, por los trabajos estos que hago muchas veces espectaculares, y vienen atraídos por esto, ¿no? Pero esto es una consecuencia, esto es un largo camino, Claro. ¿vale? Que se logra dominando la técnica. La técnica. En el caso de la pastelería hay multitud de técnicas, ¿no? Sí, Cuantas más técnicas tienes, pues esto es como el tocar la guitarra. Sí, desde luego, más experiencia tiene y más posibilidades tiene ¿Esto? A la hora de hacer algo. Claro, y esto en cuanto, digamos, a lo que sería el hacer un pastel, ¿no? O el hacer el trabajo o el producto. Pero luego también está el error empresarial. Vale, sí, ¿Vale? desde luego. El error humano, ¿vale? El trato humano, si no está muy bien enfocado, también se cometen errores que luego se desencadenan en otros campos, en otros desde aspectos. luego, puede ser muy bueno, pero si no sabes venderte, digamos. Sí, entonces, hostia, claro, Sí, no paras nunca paras de aprender. Ya. Entonces, por ejemplo, los errores típicos que puedas tener un pastelero novato, ¿cuáles son? No hay unos errores, digamos, típicos. Empezaría por saber limpiar una mesa, ¿vale? O sea, una cosa que parece tan simple, pues hay gente que no lo sabe hacer. Ya. Pero esto para poner un ejemplo, digamos, bastante drástico, ¿no? O bastante... el error, cuando tú me preguntas el típico error de un pastelero, ¿te refieres a la técnica o a qué te refieres? No, en general, hablo un poco en general, los errores que puedas tener. Sí, hay un error bastante común, y es pensar que esto es una tarea fácil. Esto es un error bastante común, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando la gente se encuentra realmente... Una cosa es hacer pastelería en casa, con los amigos, con la familia, Sí. el día que quieres, el día que te apetece, ¿vale? Y la otra cosa es tenerlo como profesión y ligado a unas obligaciones, ¿no? Ya. Entonces esto la gente joven que empieza muchas veces es porque o no los han sabido motivar o no se han sabido ellos mismos motivar en los estudios, y dice, bueno, pues para pastelero. Claro, primer gran error. Vale. Primer gran error. Porque luego cuando me dicen, no, es que hay que motivar a la gente, mira, al final yo me motivo yo solo. Exacto. ¿Sabes? O sea, yo soy de las personas que cree que en la automotivación. Vale. No espero que nadie me motive. Entonces el esperar que alguien tenga la obligación de motivarse, Vale. o de motivarte a ti, esto también es otro error. Vale. Y, por ejemplo, un pastelero ya que sea adelantado, profesional ya reconocido y tal, también tiene errores, pero... Sí, por ejemplo, la planificación es muy importante, ¿vale? Si no planificas bien, no eres, digamos, ¿cuál es la palabra? La palabra sería, no eres productivo,
¿vale? Y esto pues lo atrasa todo y complica las cosas, ¿no? Entonces vale la Digamos pena. que se van los errores técnicos y entonces subentran errores como de gestión, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, sobre todo en lo que sería la pastelería creativa, que es donde yo mejor me muevo, tienes que planificar bastante las cosas, porque si no te pones a trabajar sin saber bien hacia dónde vas, que está bien la improvisación, ¿no? Porque la improvisación al final te lleva a sacar cosas realmente a veces sorprendentes, ¿no? Que es este atrevimiento, ¿no? Pero sí que tiene que haber una buena planificación detrás. Entonces, esos son los errores, digamos, más comunes, ¿no? O sea, estos son los errores que se me ocurren ahora mismo. Luego puede haber miles, ¿no? A lo mejor acaba esta entrevista y digo, mira... O sea, me he olvidado de decir seguro, esto. Seguro. ¿Y alguna idea que ha salido para platos, para pasteles, que ha salido de un error? Sí. Muchos, ¿no? O sea, por ejemplo... Hombre, muchos tampoco, pero sí, mira, nosotros tenemos un producto muy reconocido en esta casa, que nosotros le llamamos la coca de naranja. Es un bizcocho a partir de un error. ¿Y cuál fue el error? Pues aquí en Cataluña hay la típica coca de San Juan. Las cocas de San Juan, uno de los tipos, porque hay varios tipos, uno de los tipos se rellena, es brioche, ¿vale? Pero está relleno con cabello de ángel. Sí. Al cabello de ángel le ponemos raspaduras de limón, ¿vale? De naranja, perdón, y le añadimos esencia natural de naranja para que este cabello de ángel, ¿vale?, tenga un puntito de naranja, porque si no el cabello de ángel es una cosa bastante insípida, muy dulce y bastante insípida, ¿vale? Esto, si no me equivoco, fue en el año 87, por ahí. El encargado que había en aquella época, cuando fue a tirar la esencia, se le fue la mano. Y tú probabas aquel cabello de ángel y sabía solo a naranja, ¿vale? Claro, nosotros pues hacemos bastantes cocas de San Juan, ¿no? La mezcla se hacía con una amasadora, y si no recuerdo mal, debíamos meter unos 50 kilos de cabello de ángel. ¿Qué pasaba? No estaba malo, estaba bueno, pero claro, pero no era el clásico, público tradicional que está esperando la coca de San Juan no lo hubiese aceptado. Entonces, claro, como no estaba malo, tampoco era cuestión de tirar 50 kilos de cabello de ángel. ¿Qué se hizo? Esto es una cosa que se le ocurrió a mi padre. Un bizcocho de pastelería lleva huevos, harina y azúcar. Si sacamos el azúcar y le metemos cabello de ángel y dejamos la misma proporción de harina y de huevos, tal vez nos salga un bizcocho. Y efectivamente así salió. Ostras, muy curioso. Cuando tú haces una cosa de estas es muy importante apuntarlo, porque si te sale bien, que a veces pasa, como en este caso, como no lo hayas apuntado, difícilmente lo vas a repetir una segunda vez. Muchas veces a mí me ocurre, o sea, ¿cómo he hecho esta tal cosa? No le he apuntado. Sí, pues eso también sería otro error, el no apuntar. De hecho, veremos un poco más adelante que saldrán estas preguntas también, ¿no? ¿Y has aprendido mucho de errores tuyos y ajenos? A ver, lo importante es aprender de los errores, porque si no aprendes de los errores, mal vamos. Entonces, yo recuerdo hace años, un día estábamos con Ferran, con Joan Roca, con Carme Ruscalleda, no sé, hay alguien más y tal, ¿no? Que yo propuse, que digo, podríamos hacer el anticongreso, ¿no? Porque todos vamos a congresos y tal. Sí. Que podríamos hacer el anticongreso y es ir a explicar que debería ser el congreso más caro de todos, que es ir a explicar los errores que hemos cometido durante los años que llevamos, porque todos hemos cometido errores que nos han hecho perder el tiempo y perder mucho dinero. Claro. Entonces, claro, tú dices, yo quiero hacer un libro,
Vale, pues si quieres hacer un libro, sobre todo no hagas esto, esto, esto. Yo quiero abrir una tienda de pastelería, vale, si quieres abrir una tienda de pastelería, no hagas esto, esto, esto. Si quieres abrir un restaurante, bueno, cuidado con esto, esto, esto. Y esto es a base de errores. Vale. Y, por ejemplo, estrategias que tenéis si hay algún error durante la preparación son estas, ¿no? O sea, ver si el producto, el error ha dado algo bueno y hacer una coca de naranja, ¿no? Y tal. Y si no, tenéis que volver a hacer todo, ¿no? Como me imagino, tirar todo y volverlo a hacer. Intentar no tirar, ¿no? Yo tengo un cliente que manda cohetes al espacio, ¿vale? Y un día yo le dije, digo, yo alucino con lo que tú haces, digo, porque claro, yo cuando a veces me colapso con un problema mío, siempre pienso en los que mandáis cohetes al espacio. Claro. Digo, bueno, tú te estás colapsando con esto cuando hay gente que manda satélites sí. al espacio, ¿no? Y dice, bueno, pues a mí me pasa lo mismo contigo. Yo cuando veo lo que tú haces, yo pienso, qué difícil debe ser lo que hace Cristian. Ya. Digo, sí, pero hay una diferencia. Mis errores tienen un precio económico y a mí se me quema todo un carro de croissants y vale lo que vale el carro de croissants. Tú te equivocas con el lanzamiento de un satélite y adiós. Y el error es mucho más grave. Sí, son más dinero, ¿no? ¿Y qué errores te parecen imperdonables en pastelería o en gastronomía? Hombre, los errores debidos a la falta de interés, ¿vale? Al no prestar atención y no concentrarte en lo que estás haciendo. Entonces, este error es imperdonable. Sí, o sea, yo puedo aceptar errores de conocimiento, ¿no? Pero cuando tú tienes el conocimiento y el error que has cometido es por falta de interés, esto no lo acepto. Y ahora pasamos un poco al tema de prueba y error, que conceptualmente es un poco diferente, ¿no? O sea, todo lo que es el trabajo que se hace detrás de una creación, ¿no? Entonces, la prueba de error es muy importante y en la creación de un plato. ¿Qué porcentaje tenéis vosotros, más o menos, aquí de prueba y error en la creación? Digo, hay cosas que tú puedes tener en la mente y sabes que va a salir bien, lo haces, y hay otras cosas que dice, creo que este ingrediente me mezcla bien con esto, entonces lo tengo que probar, tengo que hacer una serie de pruebas. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Alto? Mira, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Depende, y sobre todo cuando hablas de... Aquí hay que conocer muy bien la técnica y muy bien el producto, ¿no? Entonces, yo dentro de mi equipo tengo especialistas que saben más que yo de esto. Entonces, yo al final, mi formación es una formación en todas las técnicas, pero digamos que no soy especialista en ninguna. Para ser especialista te tienes que dedicar solo a una, ¿no? Es como el que toca el violín, un prodigio del violín es difícil que también lo sean tocando el piano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi labor en esta casa? Mi labor en esta casa es hacer de director de orquesta. Entonces, la prueba-error, ¿vale? Va más enfocada a, por ejemplo, en este caso sería el responsable de formulación, vale, que de mí, ¿vale? En mi trabajo concreto hay pocos errores, porque al final, a nivel creativo, es tenerlo muy claro en la cabeza lo que quieres hacer, vale, ¿no? Sobre todo el aspecto. Que los errores se reparten en los trabajadores, en los especialistas, exacto. ¿No? Los errores y las labores, ¿vale? Se reparten entre todo el equipo. Y por ejemplo, en la creación de pasteles y tal, trabajáis mucho con recetas tradicionales. ¿Cuánta tradición hay en tu trabajo? Imagínate, en una casa como esta que tiene 110 años, exacto, y con una tradición de pastelería catalana, ¿vale? Hay mucha base, ¿no? Yo diría que el pilar
de la creatividad y de la creación viene por la tradición. O sea, tienes que tener un conocimiento en esta tradición, y no hablo solo de las festividades, hablo del producto en sí. Sí. La tradición de un mil hojas, ¿no? Luego, a partir de aquí, si en vez del mil hojas lo quieres hacer con pasta filo o lo quieres hacer con otro tipo de pastas, pues vale. Pero antes hay que saber conocer la tradición para poderla modificar. Claro. Pero hay que tener el nacimiento del producto o de la elaboración. A partir de aquí, pues tú le puedes ir buscando diferentes salidas, ramas. ¿Vale? Pero siempre trabajamos sobre una base, ¿no? Siempre trabajamos sobre una base, sí. Y la moda y la vanguardia y los otros pasteleros, digamos, la competencia y todo eso, influye mucho en la creatividad y en las pruebas y todo esto. En mi caso no. En mi caso, y soy vigilante de esto. Es decir, aquí detrás yo tengo evidentemente que tengo libros de pastelería, de cocina y de otras técnicas culinarias, ¿no? Pero sobre todo, yo tengo libros de diseño gráfico, tengo libros de paisajismo, tengo libros de zapatería, de moda. ¿Te inspira en otra rama de la creatividad? Siempre, más que en tu rama, ¿no? Siempre. Más que en la pastelería. Siempre, porque si me fijo en pastelería acabo copiando y no me... Sí, es la tentación que creo yo tiene que tener cualquier cocinero, ¿no? O sea, si ve una cosa, la copia para reinterpretar en un momento dado, pero siempre es una copia, ¿no? Digamos. Ya, entonces también es cierto de que aquí detrás tengo libros de grandes pasteleros a los cuales admiro mucho, que muchos de ellos son compañeros, y entonces claro que miro sus recetas, incluso las probamos, incluso ponemos a la venta recetas también y hacemos elaboraciones que cojo un poco de aquí, un poco de allá, ¿eh? Vale. Tampoco hay que ser tampoco tan, creo yo, tan orgulloso y tan pretencioso de... No, aparte es que ya trabajar, coger un poco de ahí y un poco de allá, ya es crear. Claro, porque todos estos libros que hay aquí detrás han habido personas que han estado... y muchos de ellos con mucha experiencia y mucha categoría que han estado trabajando horas y horas para llegar a esto. ¿Y cuáles son los elementos que influyen más a la hora de de probar determinadas combinaciones? En el sentido, elemento hablo ingredientes, o sea, hay ingredientes que tienen que salir sí o sí en la creación de pasteles. Sí, esto también depende de la temporada, depende de uno mismo. Yo cambio bastante yo, por ejemplo, yo me acuerdo hace años una combinación que no me gustaba nada era el chocolate con las frambuesas. Pongo un ejemplo, ¿eh? Sí. Ahora me encanta. Vale. Me encanta. Hay combinaciones que antes no me gustaban y ahora me gustan. Vale. Entonces, dices, ¿qué criterio tienes? Pues la verdad es que me muevo por el criterio que en aquel momento me apetece, me sorprende, pero claro, mis gustos han cambiado, ¿eh? Vale, sí, años. Como todo el mundo cambia, sí. Con el tiempo va cambiando gustos, ¿no? ¿Cuánto peso tiene el azar en el proceso de prueba y error? En tus creaciones, obviamente. No hay azar. No hay azar. No hay que... Lo que siempre suelo decir, me ha caído por casualidad en una prueba algo de más... No, puede ser y que eso me llega a tener una textura diferente, No hay azar. Puede ser que por intuición la aciertes a la primera, cosa que agradeces muchísimo, ¿no? Puede ser que por intuición digas, pam, cojo esto, y salga lo que estabas buscando. Vale. Pero esto es por intuición. Ahora, por azar, aquello por golpe de magia, no. Nada. Lo que dices tú, o sea, uno de los grandes errores es la falta de planificación, ¿no? Con lo cual, si planifica mucho, deja muy poco espacio al azar, ¿no? Y la experiencia que tenga un pastelero durante el proceso de prueba y error, ¿consigue reducir los tiempos o al revés lo aumenta?
En el sentido, tú sabes que con chocolate le puede quedar bien X cosas, X elemento. Tienes que probarlo todo y entonces tienes que hacer muchas pruebas. O ya dice, no, este elemento mezclado con este ya es suficiente, estoy seguro que va a salir bien y uso esto y hago solo la prueba con esto. Yo intento cada vez más simplificar las recetas, ¿vale? Simplificar las recetas porque considero que contra menos ingredientes le pongas a una receta, más estás respetando y potenciando el sabor del producto que tú quieres que la gente pruebe, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo último que hemos hecho es la agrupación de turroneros de Agramunt nos han pedido de hacer una tarta de turrón. Sí, una tarta, un pastel, ¿no? Una tarta de turrón, parecido a la tarta de Santiago, pero en turrón. ¿Qué hemos hecho? Coger los ingredientes que ellos utilizan para hacer el turrón de Agramunt, ¿vale? Llevado a la pastelería para hacer una tarta. Pero entonces hemos utilizado las avellanas, podríamos utilizar almendras, sí, las avellanas, la miel, el azúcar. Aquí sí que para hacer la tarta había que añadir un poco de huevos y harina, ¿vale? Y punto. Y punto. Vale. Y, por ejemplo, ¿tienes límites cuando pruebas cosas, haces prueba-error? Límites morales, fisiológicos, culturales, cualquier cosa. Aquí, obviamente, por ejemplo, por hacerte un ejemplo, un cocinero que sea vegetariano igual puede tener límites en no usar carne. Tú utiliza todo lo que te apetece, ¿no? En el momento y tal. No solamente no me pongo límites a la hora de poner cosas. Sí que yo me autolimito, por ejemplo, sobre todo con las cosas saladas, ¿vale? Y hacer inventos que a mí me parecen extravagantes, ¿no? La extravagancia en cuanto a poner ingredientes en un pastel no soy partidario. Por eso te decía antes de que a mí me gustan las cosas más bien simples, ¿no? En cambio, donde no me pongo ningún límite es en el formato. Yo hago pasteles en la pared, hago pasteles que salen volando, hago pasteles incluso que explotan, porque siempre me he planteado por qué un pastel siempre tiene que ser redondo, puesto en una mesa y partido, ¿no? Sí. Lo puedes hacer de muchísimas maneras. Por esto pues me he inventado los anillos de caramelo, sí. Pasteles en la cabeza. Vale. Vale, y ingredientes que no soporta, esto me lleva... ¿Hay algún ingrediente que no soporta que dices, no, esto no lo voy a utilizar nunca? Digamos que ni en las pruebas, ¿o no? No me he encontrado con ningún ingrediente que no... Dentro de la lógica de la pastelería, de ingredientes para pastelería, obviamente, no sé, carne igual no la pone. Bacalao, por ejemplo, bacalao. no me entra en la cabeza, ¿sabes? Pero... Aunque yo, por ejemplo, bacalao, he comido un muffin con relleno de bacalao y con un poquito de alga y no quedaba tampoco mal, ¿eh? O sea, pero era una pieza salada, digamos. Ya, pero esto es una receta salada, exacto. Es una receta salada. No, dentro de la pastelería no tengo ningún inconveniente, ni manía, ni freno, ni... Vale. ¿Y algún ingrediente fetiche? Al revés. Algo que digas, este sí lo quiero usar, me gusta mucho. No, hay ingredientes, por ejemplo, que dan mucho juego en la pastelería. La nata es un ingrediente que a mí me gusta mucho y da mucho juego. Te gusta mucho utilizarlo, ¿no? También, utilizarlo, la nata. El chocolate también da mucho juego. Obviamente. ¿Vale? Pero lo demás no, es que a mí, mira, en todo, en la música, en la gastronomía, en todo, incluso en las artes plásticas, o sea, me gusta la variedad. O sea, no tengo nada, al contrario, o sea, no podrías utilizar siempre o muy a menudo una cosa o divertirme muy a menudo con otra. Vale. Tener
coleccionismo o tal, no. O sea, yo soy de ir probando, de ir variando. De ir variando y también como has dicho, como también va cambiando un poco el gusto con el paso del tiempo. Es en un periodo te puede coger con un ingrediente, pero al mismo tiempo te puede coger al cabo de un año con otro, ¿no? O sea, no, si esto me pasa, es decir, yo encuentro algo, no sé, me acuerdo ahora cuando inventé los anillos de caramelo, o sea, me obsesioné con los anillos de caramelo y a lo mejor estuve pues unos meses, porque normalmente estoy en meses, no llego nunca al año, ¿eh? Vale. Y hay que cambiar a lo mejor mucho. de pocos meses, ¿eh? Pero entonces solo pienso en aquello. Vale. Solo pienso en aquello hasta que me canso y me voy a otra cosa, ¿vale? Pero a veces es el caramelo, a veces es el merengue se pueden hacer virguerías, a veces puede ser el pan, a veces puede ser el chocolate, ¿vale? Entonces sí. Ahora ya te digo, es más el concepto que el producto en sí, ¿eh? El producto me lleva a algo, ¿vale? Que es el producto, al final es lo que te pones en la boca, pero me interesa sobre todo los conceptos. Vale. Cuando empecé a hacer murales comestibles, pues hasta que no hice 15 o 20 murales diferentes, ¿vale? Pero el mural me llevó a los paisajes, ¿ves? Entonces, al final, una cosa te lleva a otra. Vale. Sí, es todo, es un camino, ¿no? Sí. Justamente, ¿no? O Sí. sea, de una cosa a otra, igual relacionada, aunque sea poco, pero siempre hay Sí. una pequeña Sí, conjunción, ¿no? porque luego llega un momento que te encuentras con algunas dificultades que aquel camino ahí se para, ¿no? Entonces tienes que buscar salida hacia otro lado. hacia otro lado para avanzar y tal. Y muchas veces lo que sí que pasa es que trabajando, hostia, ahora esto si lo hiciese así, y ahí es donde empieza el otro camino que te lleva a otro. Al final es como abrir autopistas. Okay. Y, por ejemplo, ¿puede decirme alguna combinación de alimentos que te hayan parecido, que hayan salido durante los ensayos y tal, aberrantes, de forma aberrante, del tipo, esta cosa es lo más asqueroso que hemos probado a hacer? Porque es, como nosotros somos más bien un grupo tirando a artístico, nos interesa un poco la idea de poder reproducir errores para poderlo ofrecer a gente. No, a ver, esto te pasa cuando eres aprendiz. ¿Y alguna cosa que has visto? Aunque sea no tuya, ¿no? Pero... No, una anécdota. Yo el primer pastel que hice, primer bizcocho, un bizcocho de almendras que hice, mi padre cogió, y lo subí a casa, lo comimos. Subí a casa, cojo el bizcocho, lo pongo allí, mi padre va a cortar, ¿qué es esto? Puso la mano encima, ¿sabes? Apretando allí, cogió, puso un papel de periódico en el suelo, puso la tarta en el suelo, puso otro papel de periódico y lo pisó, ¿vale? Porque había quedado como un tocho. Y entonces, claro, al principio fue como humillante, pero dice, oye, ¿de dónde? ¿Qué has hecho? He cogido un libro de estos que tú tienes abajo, digo, y he hecho la receta. A ver qué libro. Entonces, como vivíamos aquí, y entonces justo había conexión con el despacho, me fui y digo, este libro. Mira, dice, tal cual, dice, la madre que los parió. O sea, el tío que ha escrito este libro y ha puesto esta receta, o no tiene ni idea, o lo ha copiado mal de otro. Porque, claro, aquí le sobra harina y le faltan huevos. Dice, por esto te ha quedado así. Claro. ¿Vale? Entonces, esto también es un error, ¿vale? De entrada del que ha hecho el libro. Sí. ¿Vale? Porque hay mucha gente que hace libros sin copiando recetas de otros sin haberlas probado, ¿no? Pero bueno, digamos que yo lo tengo primero porque era el primero, que dices, usted vaya desastre, me parece que no me voy a dedicar a esto. Por suerte, ¿no? Por suerte solo fue un... Este error, pequeño error. Sí. Vale. Y registro de los errores, como hemos hablado antes, entonces lo mantiene. Tiene
apunta todas las pruebas, apuntáis todas las pruebas que hacéis. Me acuerdo. Y los errores, No, a ver, los errores uno se acuerda, pero no, hay que apuntarlo, porque No. Lo que has dicho, que si sale bien algo, Sí, de no, un a ver. error es mejor saber las proporciones. Sí, no, pero ya te digo, como mi trabajo aquí es más la puesta en escena, el crear estas emociones en las personas y tal. Yo eso me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente cuando una cosa no sale mal, y ya te digo, es por falta de planificación, no es por otra cosa. En cuanto a mi responsabilidad. Evidentemente que cuando tú formulas y cuando tú haces pruebas, aquí lo tienes que ir apuntando absolutamente todo, y más en pastelería. Sí. Más en pastelería, esto es sagrado, ¿vale? Porque te lo decía antes, ¿no? Digo, si tienes la suerte de que te sale bien, de la misma manera tienes que apuntarlo, porque Sí. si no, no sé. A mí me pasó esto una vez. Una vez hice un buñuelo de chocolate que nunca más lo he vuelto a sacar, nunca más. Sí. Hasta que ya lo das por perdido y te vas a buscar otra cosa. A otra cosa, sí. Eh. ¿Y cree que existe la posibilidad de poder crear un menú degustación, digamos, una línea de platos, tal, a partir del concepto de error? Claro. Y aquí tengo que explicarme, la parte nuestra es, nosotros lo vemos como un experimento artístico. No, ahí, es lo que te iba a decir. Esto es lo que te iba a decir. Si lo enfocas como un experimento artístico, puede ser interesante. Sí, porque es que nadie le sale a la calle a pagar para probar cosas asquerosas. Claro, pero tú ahora imagínate que tú coges toda una serie de productos, ¿vale? Yo esto lo he visto, y dejas que lleguen a la putrefacción, ¿no? Claro, con unas cámaras como estas que veo que tienes por aquí, ¿vale? Tú vas filmando todo esto, ¿vale? Y puede dar un resultado. De la misma manera que si tú pones una pieza de chocolate, las típicas monas que hacemos en Cataluña y tal, ¿no? Y tú coges una pieza de chocolate y la pones al sol, ver cómo esto se degrada hasta que se funde del todo, también puede dar juego. De hecho, los pasteles que yo hago que explotan es un poco esto, Vale. Es un poco esto. O sí. Trabajo sobre cuerpos humanos, ¿vale? Yo trabajo directamente encima de cuerpos desnudos con merengue. El merengue me sirve también incluso de pegamento. Yo a este merengue yo puedo ir tirándole granillos, perlas, coco rallado de colores, y al final estamos haciendo un cuadro. Sí, exacto. Un cuadro. Una cosa, por ejemplo, que aún no he probado, pero la tengo en la cabeza, es en vez de utilizar merengue, es utilizar glucosa, ¿vale? Entonces, claro, si tú coges glucosa, hermanos, y tú haces así, tú vas separando, aquí se crean unos hilos de conexión, ¿vale? Imagínate esto con dos cuerpos humanos. Sí. ¿Vale? Llegarías a crear esto con unas buenas luces, ¿vale? Esto gráficamente y estéticamente puede dar un resultado curioso, ¿no? Sí. Estás en estas pruebas ahora. Yo normalmente hago esto. Vale. O sea, No, pero digo, en esta de la glucosa estás ahora. Aún no, lo tengo en la cabeza hace tiempo, ¿no? Como otras cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Y a ver. Al final salen, ¿eh? Sí. Al final sale la oportunidad, al final tienes un hueco de tiempo donde puedes experimentar, ¿vale? Pero digamos que mi trabajo en esta casa es sobre todo esto. Bueno, pues te agradezco. Aquí eran las preguntas hasta aquí. Gracias. Fantástico.